Hola, un placer. Mi nombre es Lili Regalado y junto con mis compañeros Jorge Estanga y Camila Chiser vamos a comentarles sobre la perspectiva antropoceno y singularidad a lo largo de la evolución y sus diferentes épocas. Para empezar, primero tenemos que definir qué es la perspectiva. Esta es básicamente una capacidad humana que siempre ha estado presente porque planificar el futuro es parte de nuestra naturaleza. Incluso en las civilizaciones antiguas los humanos pensaban en cómo organizar sus recursos, protegerse y prosperar. Es más atemporal porque depende de nuestra habilidad de imaginar y proyectar. Desde esta perspectiva, la prospectiva sería la capacidad de los humanos para proyectar escenarios futuros y planificar en función de estos, lo que ha sido clave para nuestra evolución cultural y tecnológica. En la época clásica, la perspectiva no se desarrollaba como una disciplina formal, pero las sociedades clásicas sí mostraban interés en imaginar y preparar el futuro a través de exploraciones, profecías, planificación política y relatos históricos. Tenemos algunos contextos como los exploradores en la antigüedad. Los fenicios, como grandes navegantes, exploraban el Mediterráneo y más allá para establecer rutas comerciales. Por otra parte, los griegos, en su parte, usaban la navegación para expandir su influencia, lo que requería un conocimiento del mar y la planificación de colonias como las de Sicilia y el Mar Negro. También Alejandro Magno, con su campaña hacia Asia, no solo fue militar, sino también exploratoria. Historiadores como Estrabón documentaron cómo Alejandro buscaba expandir no solo su imperio, sino también el conocimiento geográfico, intentando comprender las tierras conquistadas y planear su integración. En la filosofía, los filósofos de esta época documentaban el pasado con la intención de extraer lecciones para el futuro. Tucídides, en particular, veía la historia como cíclica y útil para prever patrones en la política y en la guerra. Platón imaginaba futuros ideales en obras como La República, donde describe una sociedad utópica basada en la justicia y en la filosofía, mientras que Aristóteles se centraba más en analizar la realidad presente para proyectar un futuro más lógico. En esta época se guiaban mucho por los oráculos y las profecías. En el mundo griego, los oráculos, como el de Delfos, eran esenciales para la prospectiva. Los líderes consultaban a los dioses para tomar decisiones estratégicas sobre guerras, colonizaciones y políticas. Por otro lado, los romanos usaban la auguria, que vendría siendo la interpretación de señales divinas como el vuelo de las aves, y las predicciones de los libros civilinos para guiar decisiones de Estado. En un contexto más tecnológico, tenemos que los romanos planificaban el futuro de sus territorios a través de la construcción de infraestructuras como caminos, acueductos y ciudades. Esto no solo aseguraba el control, sino que proyectaba un modelo de civilización que buscaba perdurar. Mientras que en un contexto biológico, los griegos y los romanos buscaban entender la naturaleza del cuerpo humano con figuras como Hipócrates y Galeno. Aunque no tenían una visión prospectiva clara, desarrollaron un conocimiento médico como los humores, que influirían más adelante en una época posterior. En la Edad Media la prospectiva tampoco existía como una disciplina formal, pero las sociedades medievales desarrollaron formas de imaginar y planificar el futuro a través de la religión, la exploración, la política y la literatura, así como en la época clásica. Los vikingos, como Leif Erikson, exploraron Groenlandia y América del Norte, demostrando una visión prospectiva basada en la expansión y la búsqueda de nuevos territorios para asentamientos y comercio. La expansión de la ruta de la seda y el comercio de Oriente influyó en la planificación de ciudades y puertos. Mercaderes como los de la Liga Hanseática proyectaban el futuro a través de redes comerciales. Asimismo, la expansión agrícola en Europa llevó a deforestaciones masivas, pero estas actividades no se veían como problemáticas porque el futuro del entorno natural no era considerado relevante. En cuanto a la política, el sistema feudal era en esencia una forma de prospectiva social y económica. Los señores planeaban el uso de sus tierras y recursos a largo plazo, estableciendo relaciones de vasallaje para garantizar estabilidad. Durante la Edad Media, el futuro se concedía en gran medida a través de la lente religiosa. Textos como el Apocalipsis de San Juan influyeron en la percepción del fin del mundo
y en la planificación de la salvación espiritual. Por otra parte, la Iglesia Católica proyectaba el futuro a través de la construcción de catedrales, universidades y cruzadas, imaginando un mundo cristiano unificado. Pensadores como San Agustín, en La Ciudad de Dios, reflexionaban sobre el destino final de la humanidad y la relación entre lo terrenal y lo divino. También están los oráculos y las visiones. Místicos como Hildegarda de Bingen tuvieron visiones que influían en la política y la espiritualidad, orientando a gobernantes y fieles sobre el curso de los acontecimientos. En cuanto al contexto biológico, el conocimiento médico estaba estancado bajo una visión completamente religiosa y la atención estaba más enfocada en la salvación espiritual que en la mejora física. En cuanto al contexto científico, y en este caso también de la alquimia, el filósofo Robert Bacon imaginaba un futuro impulsado por la ciencia y la tecnología. En sus escritos, él especuló sobre avances como barcos y máquinas voladoras, mostrando un pensamiento visionario, a la par que los alquimistas buscaban transformar materiales como el plomo en oro y descubrir el elixir de la vida, proyectando un futuro donde el conocimiento pudiera transformar la realidad. En la Edad Moderna, la perspectiva comenzó a tomar formas más estructuradas gracias al avance de la ciencia, la exploración global y los cambios políticos. Los viajes de Colón, Vasco de Gama y Fernando de Magallanes marcaron una nueva era de perspectiva geográfica. Las coronas europeas planificaban exploraciones con el objetivo de expandir sus imperios, encontrar nuevas rutas comerciales y asegurar sus recursos. James Cook en el siglo XVIII exploró el Pacífico con un enfoque más científico, recopilando datos que anticipaban el futuro desarrollado colonial y comercial de esas regiones. Mientras que Américo Vespucio, con sus descripciones del Nuevo Mundo, ayudaron a conceptualizar el continente americano como una oportunidad para nuevos imperios. En cuanto al contexto científico y tecnológico, en Novum Organum de 1620, Francis Bacon promovió el método científico como una herramienta para mejorar el futuro, subrayando la idea de que el conocimiento empírico podía transformar la humanidad. Científicos como Galileo, Kepler y Newton desarrollaron teorías que no solo explicaban el presente, sino que permitían prever fenómenos naturales como los movimientos de los planetas. Adicionalmente, los avances en artillería, navegación y construcción naval permitieron a las potencias europeas planificar guerras y expediciones con una precisión sin precedentes. Sin embargo, la revolución industrial marcó un punto de no retorno en el impacto ambiental. El uso de carbón y luego petróleo reflejaba una falta de perspectiva sobre el daño ecológico, algo que Harari en su libro Sapiens critica como ceguera hacia los límites naturales. Con la revolución científica, el método científico permitió imaginar un futuro moldeado por la ciencia. Harari también destaca cómo experimentos en medicina y anatomía comenzaron a planificar mejoras en la salud humana. En cuanto a la economía y el comercio, el mercantilismo fue un sistema económico adoptado por las monarquías europeas. Implicaba la acumulación de riquezas y recursos para garantizar el poder futuro de los estados. La creación de compañías comerciales como la Compañía Británica de las Indias Orientales reflejaba una visión estratégica del comercio global. Instituciones como la del Banco de Ámsterdam y el Banco de Inglaterra sentaron las bases para planificar economías a largo plazo mediante préstamos, inversiones y la regulación del comercio. En cuanto a la exploración intelectual y filosófica, el Renacimiento trajo un cambio radical, desplazando a Dios como centro de la visión futura y colocando al ser humano como motor del progreso. Durante el Renacimiento, la recuperación de textos clásicos y el énfasis en el potencial humano fomentaron una visión optimista del futuro basada en el conocimiento y el progreso. En el siglo XVIII, los filósofos de esta época promovieron ideas de libertad, igualdad y razón como fundamentos para planificar un futuro mejor. La pintura y la arquitectura se usaron para proyectar estas visiones del poder y el futuro, como se ve en las obras de artistas del Renacimiento y el Barroco.
En la edad contemporánea, la prospectiva se convirtió en una disciplina más estructurada y formalizada en un enfoque científico, tecnológico y social. A medida que avanzaban las ciencias y las tecnologías y las sociedades se industrializaban, se comenzó a planificar el futuro de manera más sistemática, utilizando métodos y herramientas específicas para anticipar y gestionar lo que estaba por venir. Con la revolución industrial, las sociedades comenzaron a anticipar el futuro a través de la tecnología. La máquina de vapor, el ferrocarril, la electricidad y más tarde la automoción y la aviación transformaron la manera de pensar sobre el futuro. Figuras como Isambard Brunel en la ingeniería y Nikola Tesla en la electricidad imaginaron y diseñaron futuros posibles impulsados por la tecnología. Con el crecimiento de las ciudades industriales, los urbanistas y arquitectos imaginaron también cómo deberían organizarse las ciudades del futuro para hacer frente a la urbanización masiva. En cuanto a la evolución de las ciencias, Darwin con su teoría de la evolución no solo cambió nuestra comprensión del pasado, sino que también ofreció una perspectiva sobre el futuro de las especies y la adaptación a los cambios. La idea de que las especies evolucionan y se adaptan al entorno ayudó a pensar en el futuro en términos de adaptación y cambio continuo. Por otro lado, Albert Einstein con su teoría de la relatividad y más tarde con los avances de la física cuántica ofrecieron una nueva comprensión del tiempo y del espacio, lo que transformó las concepciones del futuro en términos de la física. Por otro lado, tenemos a Marx con su obra El Capital, donde propone una teoría de la historia basada en las luchas de clases y el cambio social hacia el comunismo. Su visión del futuro estaba basada en una interpretación materialista de la historia, anticipando un cambio radical en las estructuras económicas y políticas que ya se venían manejando. A medida que las poblaciones crecían, ya empezó a pensar en la planificación social y demográfica. El trabajo de sociólogos como Max Weber ayudaron a entender cómo las sociedades evolucionan y cómo se pueden planificar políticas públicas para afrontar problemas como la urbanización, la pobreza y la educación. A principios del siglo XX, la futurología empezó a tomar forma como un campo académico. Pensadores como Herbert Wells, en su obra La forma del futuro de 1902, imaginaban futuros utópicos y distópicos, mientras que Alvin Toffler, en El shock del futuro de 1970, analizaba cómo lo rápido que cambia la tecnología puede afectar en la sociedad. Siguiendo un poco este contexto político y tecnológico, la planificación militar se convirtió en un área clave de prospectiva. Los líderes militares y estrategas comenzaron a utilizar simulaciones y análisis para anticipar comportamientos de las fuerzas enemigas. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, la prospectiva fue esencial en la planificación estratégica de los bloques de poder. La carrera espacial, liderada por Estados Unidos y la Unión Soviética, fue una manifestación de cómo la tecnología y la ciencia se utilizaron para anticipar y asegurar la superioridad geopolítica en el futuro. En la segunda mitad del siglo XX, la globalización se convirtió en un fenómeno central de la perspectiva económica. La creación de instituciones como la ONU, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial reflejaron un intento de gestionar la economía global y prever los efectos de la interconexión mundial. Con la llegada del Internet y la digitalización, la perspectiva económica se centró en la predicción de mercados digitales, el impacto de la inteligencia artificial y las criptomonedas. En cuanto al medio ambiente y a un futuro sostenible, a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI, el cambio climático se convirtió en un tema central en la perspectiva global, haciendo que investigadores y activistas comenzaran a anticipar los efectos del calentamiento global y a desarrollar estrategias para mitigar sus impactos. Con todo esto desglosado, la prospectiva se ha convertido en una disciplina interdisciplinaria que abarca desde la ciencia y la tecnología hasta la economía, la política y la cultura. Como expliqué y comenté, las herramientas y métodos de planificación se han sofisticado y las visiones del futuro se han diversificado, influenciadas por la globalización, la digitalización y la creciente conciencia ambiental. Buenas, mi nombre es Camila Chiser y yo les voy a hablar sobre el antropoceno. Este término define una era geológica en que las actividades humanas
transformaron de manera significativa todo el equilibrio natural del planeta, dejando huellas permanentes en su geología, clima y biodiversidad. Aunque este concepto fue popularizado en el año 2000 por el científico holandés Paul Crutzen, su definición y fecha de inicio han generado un amplio debate entre los especialistas. Algunos, proponen que esta era geológica, se comenzó en la Revolución Industrial a finales del siglo XVIII, cuando la explotación masiva de combustibles fósiles y la industrialización marcaron un cambio drástico en la interacción humano-naturaleza. Otros retroceden hasta el Neolítico, hace 11.700 años atrás, argumentando que la transición de sociedades nómadas a sedentarias, junto con la domesticación de plantas y animales, iniciaron este impacto profundo. Una tercera teoría sitúa esta era geológica en el siglo XX, específicamente en la gran aceleración tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la explosión demográfica y el consumo masivo dejaron huellas indiscutibles. Ahora, coloquemos el antropoceno en la época clásica, específicamente entre Grecia y Roma. En el contexto biológico tenemos que la expansión del Imperio Romano contribuyó a la difusión de enfermedades como la peste antonina, mostrando la influencia del movimiento humano sobre salud y ecosistemas biológicos. En el contexto ambiental tenemos que, aunque este impacto era limitado en comparación con épocas posteriores, los romanos y griegos modificaron significativamente los ecosistemas. La minería hispania y el uso extensivo de recursos como madera para construcción y energía evidencian el inicio de una relación extractiva con la naturaleza. En la parte social y cultural, el crecimiento urbano y la construcción de ciudades como Roma y Atenas llevaron a una organización social que dependía única y exclusivamente de la explotación de recursos naturales. La filosofía griega sentó bases sobre la relación entre humanos y la naturaleza, en este caso. Por el contexto político tenemos que los imperios regulaban el uso de recursos a través de una administración centralizada que controlaba completamente el acceso a tierras y minerales. Por la economía tenemos que el comercio marítimo y terrestre conectaba regiones facilitando el intercambio de recursos naturales y de bienes manufacturados. Por los avances tecnológicos tenemos avances, valga la redundancia, como acueductos y sistemas de irrigación que optimizaron el manejo del agua, mientras que herramientas como el arado mejoraron la agricultura. Ahora posicionemos el antropoceno en la Edad Media. Por la parte biológica tenemos que prácticas agrícolas intensivas como el monocultivo de trigo alteraron el equilibrio ecológico. Y la urbanización favoreció la proliferación de enfermedades, incluidas epidemias como la peste negra. En el contexto ambiental tenemos que el uso de bosques para combustible y construcción fue intensivo, pero que el impacto seguía siendo regional. El cambio en el uso del suelo debido a la agricultura amplió la frontera agrícola. Por la parte social y cultural estaba la cosmovisión teocéntrica que enfatizaba la relación del hombre como un administrador de la creación, justificando la explotación moderada de la naturaleza, aunque no era tan moderada. En la política tenemos un sistema feudal que organizaba la explotación de recursos en torno a los señoríos, con una jerarquía rígida que dependía de la tierra. Por la economía tenemos la agricultura como base de la economía, que estaba complementada por el comercio local. Los mercados y ferias regionales conectaban productores y consumidores los unos con los otros. Por la tecnología, tenemos herramientas mejoradas como el arado pesado que aumentaban la productividad agrícola, y por otro lado estaban los molinos de agua que optimizaban el uso de la energía. Ahora tenemos la modernidad. En la parte biológica está el incremento de la explotación agrícola y la expansión industrial que contribuyeron a una pérdida masiva de biodiversidad. La tala indiscriminada de bosques para obtener madera y expandir tierras, reduciendo hábitats agrícolas naturales, aceleraron la extinción de especies. Además, teníamos la cría masiva e intensiva de animales para consumo humano, que marcó el inicio de una relación industrializada entre humanos y otras formas de vida. Las nuevas enfermedades derivadas de la urbanización y la contaminación, como la cólera y la tuberculosis, se convirtieron en problemas biológicos urbanos. Por la parte ambiental estaba que durante la revolución industrial, la extracción masiva de carbón, petróleo y otros recursos minerales impulsó la degradación ambiental. La contaminación del aire por el uso de combustibles fósiles en fábricas y locomotoras comenzó a cambiar la composición atmosférica de todo el mundo, mientras que la construcción de grandes infraestructuras transformó ríos, paisajes y ecosistemas enteros. Este periodo es también el primero en dejar un impacto ambiental perceptible en registros geológicos, por eso es que se habla de que este es el inicio.
Por la parte cultural tenemos que el pensamiento moderno giraba en torno a la idea de progreso y dominio humano sobre la naturaleza, influenciados por la Ilustración. Los ideales de racionalidad y de tecnología se posicionaron como las principales herramientas para transformar el mundo. Las ciudades crecieron rápidamente como centros de producción y consumo, lo que reforzó bastante la separación entre poblaciones urbanas y los entornos naturales. Por la parte política está el colonialismo, que jugó un papel crucial en esta etapa, ya que las potencias europeas utilizaron los recursos naturales de las colonias para alimentar sus propias economías industriales. Este modelo extractivista no solo intensificó la explotación ambiental, sino que también generó profundas desigualdades sociales y económicas como las que conocemos hoy en día. Por la parte económica está que la economía de la modernidad fue moldeada únicamente por la industrialización. Las fábricas, impulsadas por máquinas de vapor, incrementaron la producción en masa de bienes, lo que a su vez estimuló el comercio global. La minería y la agricultura intensiva se expandieron para satisfacer la creciente demanda que había de materias primas como lo eran, algodón, carbón y minerales, transformando economías locales en sistemas dependientes del mercado global. Por el contexto tecnológico tenemos que en esta época hubieron bastantes avances tecnológicos que transformaron la relación entre los humanos y el planeta. La invención de la máquina de vapor y el telar mecánico, además de las locomotoras, revolucionaron los sistemas de transporte y de producción. Estas innovaciones aumentaron exponencialmente la cantidad humana para extraer y utilizar recursos naturales, marcando un punto de no retorno en la intensificación del impacto ambiental que dejábamos los humanos. Ahora tenemos el antropoceno en la contemporaneidad. En el contexto biológico tenemos extinciones masivas de pérdida por hábitats y contaminación, además de la ingeniería genética y biotecnológica que alteró bastante los ecosistemas y las especies. En el contexto ambiental tenemos un cambio climático acelerado por emisiones de gases y efecto invernadero, aunque tampoco nos olvidemos de deforestación, de la contaminación plástica y de la degradación de ecosistemas. Por la parte social y cultural está la urbanización y la cultura del consumo masivo y excesivo. Por otra parte, hay una creciente conciencia ambiental que igual tiene desigualdades globales. Ahora, por el contexto político, tenemos acuerdos como el de París, que buscan mitigar impactos, pero cuya acción es realmente limitada, y conflictos por recursos estratégicos como lo son minerales, agua y energía. Por la parte económica podemos decir que la globalización intensifica el consumo de recursos y la contaminación. Por ende, hay una emergencia de la economía verde con desafíos para desplazar obviamente los combustibles fósiles. Por el lado tecnológico tenemos que la digitalización y la biotecnología transforman las industrias y avanzamos, pero a la vez aumenta el consumo energético. Por otro lado, podríamos agregar los procesos en energías limpias, aunque esta transición ha sido bastante lenta. Hola, mi nombre es Jorge Stanga y hoy quiero llevarlos a través de un fascinante viaje sobre la singularidad tecnológica, un concepto que une el pasado, el presente y el futuro en torno a la tecnología y a la humanidad. Acompáñame. Aunque el término no existía, las bases de la singularidad tecnológica se remontan al siglo XIX, cuando la revolución industrial introdujo la idea de que la tecnología podría transformar la vida humana de manera irreversible. Sin embargo, el término como tal fue introducido en 1957 por el matemático John Newman, quien reflexionó sobre el crecimiento exponencial del conocimiento. Y cito: el cada vez más rápido progreso tecnológico y los cambios en el modo de la vida humana dan la apariencia de que se acerca alguna singularidad esencial en la historia de la raza humana más allá de sus propios asuntos tales como los conocemos. El término se popularizó en 1983 gracias al escritor y científico Bernard Vinge, quien afirmó que la inteligencia artificial superhumana sería el detonante de este cambio radical. Vinge sugirió que una vez alcanzada esta inteligencia, el futuro sería completamente impredecible. Ray Kurzweil, en su libro The Singularity is Near del 2005, formalizó el concepto con datos que respaldaban la idea de un crecimiento exponencial en la tecnología, conocido como la ley de rendimientos acelerados. Kurzweil predice que alcanzaremos este punto alrededor del 2045. La revolución industrial. Este periodo marcó un punto de inflexión en la historia humana. Se caracterizó por una transición de economías agrícolas y artesanales a economías industriales y urbanas, impulsadas por avances tecnológicos claves,
como máquinas de vapor que permitieron mecanizar procesos industriales y transportar bienes a gran escala. Surgieron fábricas que produjeron sistemas de manufactura, especialmente textil y acero, mejoras en el transporte. A través de ferrocarriles y barcos de vapor se revolucionaron el comercio y las comunicaciones. Esto llevó a un aumento dramático de la productividad, el crecimiento económico y el desarrollo urbano, pero también tuvo impactos significativos en la agricultura y la sociedad rural. Y es que aunque la mecanización benefició inicialmente a la agricultura, este sector sufrió una transformación radical que marcó el inicio de su decadencia relativa frente a la industria. En primer lugar está el desplazamiento de la mano de obra, puesto que las máquinas agrícolas redujeron la necesidad de trabajo manual, empujando a muchas personas a migrar a ciudades en busca de empleos en fábricas. Esto dio lugar al éxodo rural y a la despoblación de zonas agrícolas. Por otro lado, la producción agrícola pasó a ser percibida como menos innovadora y rentable que la manufactura y los servicios industriales. Los agricultores enfrentaron competencia con productos baratos importados de colonias y de industrias, lo que debilitó las economías rurales. También hay un impacto ambiental en esta época. La expansión de las fábricas y la urbanización resultó en la conversión de tierras agrícolas en zonas industriales y urbanas, afectando los ecosistemas. La sobreexplotación de los suelos para maximizar rendimientos, combinada con la monocultura, degradó las tierras. La decadencia de la agricultura tradicional puede relacionarse con las discusiones sobre cómo la singularidad podría reestructurar sistemas alimentarios, con propuestas de alimentos sintéticos, cultivos verticales automatizados y biotecnología avanzada para alimentar a una población creciente. La revolución industrial marcó el inicio de un desplazamiento donde las tecnologías humanas comenzaron a redefinir sectores completos, relegando a la agricultura de ser el eje económico. Esta transformación no solo afectó al sistema productivo, sino que alteró profundamente la relación de la humanidad con la naturaleza y los recursos. En el marco de la singularidad tecnológica, este patrón podría acelerarse. Si bien la agricultura podría ser revitalizada mediante avances tecnológicos como la edición genética o la producción alimentaria en laboratorios, la relación con la tierra y las actividades tradicionales seguirán disminuyendo en importancia, dando paso a una era donde lo artificial supere a lo natural en todos los aspectos de la existencia humana. Pero, ¿cuál es la relación entre la revolución industrial y la singularidad tecnológica? Bueno, la transición iniciada durante la revolución industrial sentó las bases para una singularidad tecnológica, al inaugurar una nueva dinámica de desarrollo basada en la innovación tecnológica constante. En primer lugar está el impacto a largo plazo en el progreso tecnológico. La automatización agrícola temprana, el desarrollo de maquinaria agrícola en la revolución industrial, prefigura la automatización avanzada que vemos hoy, como la agricultura de precisión y robots agrícolas. La migración masiva a las ciudades fomentó el intercambio de ideas y de la creación de centros de innovación, algo que continúa siendo clave para el desarrollo de tecnologías avanzadas. En la revolución industrial, las máquinas empezaron a reemplazar el esfuerzo físico humano y hoy, en el umbral de la singularidad, la IA amenaza con reemplazar también el trabajo cognitivo. El proceso de desplazamiento observado en la agricultura ahora se replica en otros sectores. La revolución industrial mostró cómo las tecnologías pueden superar las limitaciones humanas físicas. En el contexto de la singularidad tecnológica se proyecta que las máquinas no solo superarán capacidades físicas, sino también intelectuales, redefiniendo de esta manera la productividad. ¿Qué pasó durante la revolución tecnológica del siglo XX? La invención de las computadoras a mediados del siglo XX transformó profundamente la capacidad humana para procesar y gestionar información. Su desarrollo inicial se centró en resolver problemas matemáticos complejos y llevar a cabo cálculos a una velocidad y precisión que superaban cualquier método manual. A partir de este punto, las computadoras evolucionaron,
para convertirse en herramientas esenciales que afectan todos los aspectos de la vida moderna. Ahora bien, hay unos momentos claves en la invención de las computadoras. En primer lugar, tenemos las primeras máquinas computadoras, que son herramientas como la máquina analítica de Charles Babbage y la máquina Enigma. Allanaron el camino para los diseños digitales modernos. En segundo lugar está la ENIAC de 1946, considerada la primera computadora electrónica de propósito general. Esta mostró un impacto y un potencial para automatizar los cálculos a gran escala. La invención de las computadoras no solo amplió los límites de la capacidad de cálculo, sino que también sentó las bases para la creación de sistemas inteligentes, marcando el inicio del camino hacia la singularidad tecnológica. En este sentido, podemos mencionar que la computación funcionó como base de la inteligencia artificial o IA. Las computadoras modernas permitieron la creación de algoritmos que pueden aprender y mejorar recopilando procesos cognitivos humanos. Esto llevó al desarrollo de redes neuronales, aprendizaje automático y sistemas expertos, pilares de la IA actual. En otro aspecto está la aceleración exponencial. La ley de Moore, derivada del progreso tecnológico en computadoras, prevé que la capacidad de procesamiento se duplica aproximadamente cada 2 años. Esta tendencia ha permitido el desarrollo de tecnologías avanzadas que alimentan la posibilidad de una singularidad. También está la interconexión global. En este sentido, las computadoras conectadas a través de redes como Internet han creado un sistema global de información que actúa como una inteligencia colectiva, en evolución constante, evidentemente. Esto establece las bases para sistemas autónomos más complejos. La invención de las computadoras no solo transformó el mundo digital, sino que también restauró o reestructuró otros aspectos fundamentales de la sociedad, muchos de los cuales son relevantes para el progreso hacia la singularidad tecnológica. En el aspecto de la ciencia y la tecnología, las computadoras han permitido simulaciones avanzadas, diseño asistido por computadora y modelado de sistemas complejos, impulsando avances en biotecnología, exploración exponencial y materiales. En el ámbito de la cultura y la educación, con el acceso a computadoras, la educación se ha digitalizado, permitiendo la democratización del conocimiento, entre comillas. En el contexto de la singularidad, esto podría llevar a una fusión entre aprendizaje humano y máquina, entre comillas. En el aspecto económico y trabajo, las computadoras han automatizado tareas repetitivas, iniciando una transformación en el empleo que continuará con la IA y la robótica avanzada. En la ética y la sociedad, las computadoras han planteado dilemas éticos sobre la privacidad, la seguridad de los datos y la relación entre humanos y máquinas. En la singularidad, estas cuestiones se amplificarán, especialmente si las máquinas superan las capacidades humanas. La invención de las computadoras puede considerarse el momento en que la humanidad dio su primer paso hacia un futuro tecnológicamente dominado. Su capacidad para procesar información y replicar funciones cognitivas ha evolucionado desde las operaciones más simples hasta sistemas que hoy están en la cúspide de la creatividad y el razonamiento autónomo. Si la singularidad tecnológica amplía la creación de una inteligencia artificial que supera la capacidad humana, las computadoras son solo el punto de partida. Es que más que herramientas han pasado a ser colaboradoras y potencialmente competidoras en la esfera del intelecto, marcando un antes y un después en la historia del progreso humano. Hablemos de los primeros pasos en el desarrollo de la IA. En los años 50 se fundamentan las teorías. En este sentido, hablamos de los trabajos de Turing y la creación de programas como el Logic Theory de 1956. Marcaron el inicio de la investigación formal en IA. Este periodo estuvo centrado en resolver problemas matemáticos y de lógica. En la década de 1960 y 1970, la IA se transforma en un símbolo, o IA simbólica. Los sistemas expertos diseñados para imitar el razonamiento humano en áreas específicas dominaron este periodo. Sin embargo, su falta de flexibilidad limitó su éxito. Pasamos ahora a la década de 1980 y 1990 respectivamente. Aquí entra el razonamiento con redes neuronales. El descubrimiento de las redes neuronales y el desarrollo de algoritmos como el aprendizaje profundo reactivaron el interés en la IA.
se sentaron las bases para ampliaciones modernas como el procesamiento de imágenes y el reconocimiento de la voz. La explosión de datos, mejor conocida como Big Data, y el aumento en el poder de cómputo permitieron a los sistemas de la IA alcanzar niveles de desempeño humano e incluso superarlo en ciertas tareas. La inteligencia artificial es el eje central del concepto de singularidad tecnológica, ya que su progreso define cuándo y cómo las máquinas podrían igualar o superar la capacidad humana. El siglo XXI también es el auge de la tecnología exponencial. Hoy en día vivimos en una era donde la inteligencia artificial, la biotecnología y la robótica no solo complementan, sino que amplían las capacidades humanas. Por ejemplo, sistemas como ChatGPT demuestran cómo la IA puede replicar aspectos del lenguaje humano, pero ¿cómo afecta o impacta la inteligencia artificial en diferentes aspectos, ¿verdad?, de la vida humana? Bueno, en el ámbito biológico, la singularidad tecnológica se relaciona con la integración de tecnologías en el cuerpo humano. Ejemplos de esto son las prótesis avanzadas, los implantes cerebrales y la edición genética. Son claros indicios de cómo la biología y la tecnología están convergiendo. Por otro lado, la singularidad podría redistribuir el poder político y económico a nivel mundial. Por ejemplo, los países que lideren en inteligencia artificial tendrán quizá una ventaja competitiva, pero también se enfrentarán a dilemas éticos y de regulación sobre el uso de la inteligencia artificial. En el aspecto ambiental, aunque la tecnología ofrezca soluciones como energías renovables y agricultura de precisión, también plantea problemas como el impacto ambiental de la minería de datos y el aumento de residuos electrónicos. Ahora bien, la automatización podría transformar el mercado laboral, eliminando empleos tradicionales, pero creando nuevos roles en campos tecnológicos. Culturalmente, la inteligencia artificial también desafía nociones sobre creatividad y autenticidad al producir arte, música e incluso literatura. ¿Qué pasa si la inteligencia artificial llega a tomar decisiones que los humanos no pueden entender ni controlar? Este es un debate central en la ética de la tecnología. Además de la desigualdad tecnológica, el acceso desigual a las tecnologías avanzadas podría incluso aumentar las brechas entre países y comunidades, agravando las desigualdades existentes. Por otro lado están los dilemas en la definición de humanidad. La singularidad plantea preguntas profundas sobre lo que significa ser humano. Si la IA supera nuestras capacidades, ¿cómo definimos nuestra identidad y propósito? La singularidad tecnológica es más que un concepto futurista. Es una idea que refleja cómo la tecnología ha moldeado y continuará moldeando a la humanidad. Desde la revolución industrial hasta la inteligencia artificial moderna, la tecnología ha sido un motor de cambio, pero también un desafío constante para nuestra estructura biológica, social y ética. El futuro aún es incierto, pero una cosa es clara: debemos prepararnos para un mundo donde la tecnología no es solo una herramienta, sino un actor clave en nuestra evolución. Gracias por acompañarme en este recorrido. Espero que esta exposición les haya dado una nueva perspectiva sobre la singularidad tecnológica y su impacto en nuestras vidas. Muchas gracias.